¿Qué harías si los amigos que forman tu círculo cercano empezaran a ser asesinados? En una ciudad ahogada por el crimen y la desesperación, un oscuro seguidor de la Santa Muerte inicia una serie de rituales sangrientos, dejando a todos preguntándose ¿quién es el asesino en la penumbra? El pánico se apodera del barrio, sumiendo a la comunidad en desconfianza y paranoia. Los amigos cercanos de las víctimas, cada uno con secretos oscuros, se ven envueltos en una red de sospechas mientras el asesino continúa su serie de crímenes rituales. La devoción del asesino a la Santa Muerte culmina en una confrontación final, revelando su macabro plan. Este relato nos lleva a través de escenas de horror visceral y descripciones macabras, manteniéndote al borde de tu asiento hasta el impactante desenlace. El callejón estaba cubierto de oscuridad, apenas iluminado por la luz rota de una farola. En el suelo yacía el cuerpo desnudo de un vagabundo, dispuesto en una posición que evocaba una crucifixión pagana. En su pecho abierto, un hueco vacío emanaba un espeso charco de sangre. Alrededor del cadáver, un círculo de velas negras ardía con una luz trémula, lanzando sombras sobre los muros. En el centro del pecho, donde una vez estuvo el corazón, se había colocado una figura de la Santa Muerte tallada en hueso, cubierta de sangre fresca. Las paredes cercanas estaban manchadas con símbolos rituales y mensajes escritos en sangre, invocaciones a la Santa Muerte que pedían protección y poder. La escena era un espectáculo de devoción oscura y meticulosa. La policía, al llegar, quedó perpleja ante la precisión y el simbolismo de cada detalle. No había huellas dactilares, ni rastros de evidencia que pudieran señalar al culpable. Solo una atmósfera pesada y el eco de oraciones macabras. Este crimen era solo el primero, un preludio a una serie de rituales sangrientos que se avecinaban, con la Santa Muerte de testigo final. El barrio comenzó a inquietarse, pero fue el segundo asesinato el que sembró el verdadero terror. Ana, conocida por su vida nocturna y contactos oscuros, fue encontrada en su apartamento en una escena aún más perturbadora. La noticia se esparció rápidamente, llenando el vecindario de paranoia y miedo. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por las velas dispuestas en un círculo alrededor de la cama. Las sombras fantasmagóricas en el techo creaban una atmósfera de pavor. Ana yacía atada a los postes de la cama, sus extremidades estiradas y aseguradas con cuerdas ásperas que dejaban marcas profundas en su piel. Su cuerpo estaba desnudo, con incisiones precisas en patrones rituales. En su pecho, un hueco oscuro señalaba la ausencia de su corazón, un vacío que simbolizaba una ofrenda macabra. El asesino había dejado otra figura de la Santa Muerte en el pecho abierto de Ana, esta vez adornada con una corona de flores negras y un pequeño espejo en la base, reflejando la imagen grotesca de la escena y multiplicando el horror. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de inscripciones en sangre, mensajes desesperados y súplicas dirigidas a la Santa Muerte, pidiendo protección y venganza. Las palabras parecían haberse derramado del alma atormentada del asesino, cada trazo impregnado de fervor y desesperación. Cada detalle había sido ejecutado con una devoción meticulosa. Las ofrendas de frutas podridas, botellas de licor barato y cigarrillos consumidos hasta la mitad estaban dispuestas con una precisión reverencial alrededor de la cama, como si cada objeto tuviera un propósito específico en el ritual.
consumidas por la misma santidad durante la noche. El asesino había perfeccionado su ritual, creando un ambiente de horror que envolvía a cualquiera que se atreviera a entrar. Luis, el novio de Ana, la encontró la mañana siguiente. Había pasado la noche preocupado, ya que Ana no había respondido a sus llamadas ni mensajes. Al abrir la puerta del apartamento y encontrarse con la escena, un grito de horror escapó de sus labios, alertando a los vecinos. La policía fue notificada, pero al tratarse de un barrio marginal, mostraron poco interés en resolver el crimen. Prefirieron asumir que se trataba de un ajuste de cuentas entre criminales, dejando que los habitantes del barrio se mataran entre ellos. El asesinato de Ana había sacudido al barrio hasta sus cimientos, sumiéndolo en un estado de pánico y desconfianza. La policía, aunque presente, no estaba interesada en investigar a fondo, y esto solo aumentaba el miedo y la paranoia entre los vecinos. El barrio se sumió en un estado de pánico. Las miradas de desconfianza se lanzaban de un lado a otro, y las reuniones vecinales se llenaron de acusaciones veladas. La policía, manteniendo una presencia mínima, no lograba calmar los ánimos. El asesino parecía ser un fantasma, invisible y siempre un paso adelante. El círculo de amigos de Ana comenzó a resquebrajarse. Juan, Carlos, Roberto y María, amigos cercanos de la víctima, se encontraron atrapados en una red de sospechas y miedo. Cada uno de ellos tenía secretos, y el asesinato de Ana los forzaba a enfrentarse a la posibilidad de que uno de ellos pudiera ser el asesino. Juan, un pequeño estafador con una inclinación por lo oculto y una bipolaridad marcada, era todo un enigma para el resto. Había conocido a Ana en una de sus incursiones en el mundo de los rituales. Se habían conectado rápidamente, compartiendo intereses oscuros y secretos que no podían compartir con nadie más. Sin embargo, el reciente asesinato de su amiga lo había dejado perturbado, cuestionando si su conocimiento de lo oculto lo había llevado demasiado lejos. Carlos, siempre paranoico, había crecido en el mismo barrio que Ana. Era conocido por su comportamiento errático y su tendencia a evitar lugares y personas que lo ponían nervioso. Su paranoia lo llevó a creer que Ana había estado ocultando algo, y su muerte solo aumentó su desconfianza hacia todos a su alrededor. Roberto, conocido por su inclinación por la violencia, había sido amigo de Ana desde la infancia. Compartían un vínculo profundo, pero Roberto siempre había sentido una atracción oscura hacia el caos y la destrucción. La muerte de Ana lo dejó vigilando constantemente su espalda, temiendo que el mismo destino pudiera alcanzarlo en cualquier momento. María, una joven luchando contra su adicción, había encontrado en Ana una amiga y confidente. Ana había sido una de las pocas personas que intentaron ayudar a María a superar sus demonios, pero su muerte dejó a María aún más frágil y perdida. La inseguridad y el miedo la hicieron más inquieta que de costumbre, cuestionando la lealtad de aquellos a su alrededor. Cada uno de ellos tenía un motivo para desconfiar de los otros, y el asesinato de Ana forzó a enfrentarse a la posibilidad de que uno de ellos pudiera ser el asesino. La tensión crecía y el círculo de amigos comenzó a resquebrajarse bajo el peso de las sospechas. La presión alcanzó su punto máximo con el tercer asesinato, en un almacén abandonado en las afueras del barrio. Roberto se encontraba terminando una de sus habituales transacciones ilícitas. La noche era fría y el aire estaba cargado de una tensión inexplicable. A medida que el tiempo pasaba, Roberto comenzó a sentir una presencia inquietante, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Se encontraba ya solo en el almacén y su paranoia empezó a crecer cada vez más.
Cada ruido era sentido como una amenaza, cada sombra un potencial atacante. La sensación de sentirse observado cada vez era más opresiva y llegó el punto en el que no podía estar un segundo más allí, por lo que se puso temeroso en marcha hacia su coche. De repente, una figura encapuchada emergió de la oscuridad, moviéndose con una rapidez y precisión aterradoras. Roberto intentó defenderse, pero el atacante era implacable. En un brutal forcejeo, el asesino dominó a Roberto, movilizándolo contra el suelo sucio del almacén. Con una frialdad meticulosa, el asesino sacó un cuchillo ritual, susurrando palabras incomprensibles para su víctima, mientras realizaba cortes precisos en la piel de Roberto, siguiendo patrones antiguos y siniestros, similares a las de sus dos anteriores presas. Roberto luchaba por respirar, su vista nublándose mientras la vida se le escapaba. El asesino, completamente concentrado en el ritual, acabó con la vida del hombre y colgó el cuerpo inerte de Roberto de una viga, asegurándose de que el dibujo de la sangre en el suelo fuera perfecto. Utilizó la sangre para dibujar un complejo patrón en el suelo, un último tributo a la Santa Muerte. La atmósfera en el almacén era sofocante, impregnada del olor metálico a sangre y cera derretida. Las velas negras, dispuestas meticulosamente alrededor del cuerpo izado de Roberto, lanzaban imágenes siniestras en las paredes del almacén, creando un espectáculo macabro de luz y oscuridad, como un terrorífico tratillo chinesco de sombras negras demoníacas. En el centro del patrón de sangre, una figura de la Santa Muerte, esta vez más grande y adornada con joyas y flores marchitas, presidía la escena. Las paredes del almacén estaban cubiertas de mensajes escritos con la sangre de la víctima, nuevas invocaciones a la muerte y promesas de poder eterno. En el centro del almacén, entre las sombras y la luz parpadeante de las velas, el asesino dispuso fruta fresca, botellas de alcohol y puros encendidos. La figura de la Santa Muerte comenzó a emerger de la penumbra con una presencia aterradora y sobrenatural. La temperatura del ambiente descendió abruptamente, como si la misma muerte estuviera tomando posesión del lugar. Las llamas de las velas temblaban, reflejando destellos de luz sobre la estatua de la Santa Muerte, que parecía cobrar vida. Las frutas empezaron a pudrirse, las botellas se vaciaban y los puros se consumieron. La figura, ahora claramente visible, se alzaba imponente. Estaba tallada con un detalle exquisito, hecha de un mármol negro brillante que absorbía la luz y exudaba un aura de poder y terror. Sus ojos, huecos oscuros que parecían devorar el alma de cualquiera que se atreviera a mirarlos, estaban acentuados con pequeñas gemas rojas que brillaban con una luz interna, como si fueran carbones encendidos. El vestido de la Santa Muerte estaba adornado con joyas y flores marchitas, cada pieza colocada con una precisión ritualística. Un manto de terciopelo oscuro caía de sus hombros, ondulando ligeramente como si fuera impulsado por el viento invisible. En una mano sostenía una guadaña afilada, cuya hoja reflejaba las sombras del almacén. En la otra, un reloj de arena dorado marcaba el incesante paso del tiempo, su arena negra fluyendo lentamente como la sangre derramada en los rituales. A medida que el asesino terminaba su obra macabra, un silencio pesado llenaba el aire. Las inscripciones en las paredes parecían brillar débilmente, resonando con una energía oscura y antigua. Las palabras, escritas en sangre, eran invocaciones y súplicas a la Santa Muerte, pidiendo su favor y poder eterno. El asesino, arrodillado ante la estatua, murmuraba oraciones en un idioma antiguo, casi olvidado. Cada palabra era un susurro de devoción y locura, cada frase
un tributo a la deidad de la muerte. La figura de la Santa Muerte parecía responder, su presencia volviéndose aún más palpable y aterradora. Las sombras se movían a su alrededor como si fueran entidades vivas, danzando en un macabro ballet de luz y oscuridad. Las velas, dispuestas en un círculo perfecto, ardían con una intensidad sobrenatural. El asesino, en un estado de trance, se levantó lentamente, dejando que la cera caliente gotease sobre sus manos, sin inmutarse ante el dolor. Se acercó al cuerpo inerte de Roberto, ahora una ofrenda a su oscura señora. La figura de la Santa Muerte observaba, sus ojos de gemas rojas brillando con un hambre insaciable. El asesino dio un paso atrás, contemplando su obra con un retorcido sentido de orgullo. Había cumplido su ritual con una precisión impecable, cada detalle perfectamente ejecutado. La figura de la Santa Muerte, con su guadaña en alto y su reloj de arena marcando el tiempo, parecía otorgarle su bendición, su oscura aprobación. En ese momento, una risa baja y gutural resonó en el almacén, un eco sin origen claro. Era como si las paredes mismas estuvieran riendo, un sonido que helaba la sangre. La estatua de la Santa Muerte, en su posición inmóvil y eterna, parecía vibrar con una energía contenida, una promesa de más horrores por venir. El asesino, satisfecho, se escabulló en la noche, dejando detrás de sí una escena de terror y devoción. La Santa Muerte, en su altar, permanecía vigilante, sus ojos de gemas rojas brillando con un hambre insaciable. La muerte había reclamado otra vida, y su influencia se extendía cada vez más sobre el barrio, sumiéndolo en una oscuridad profunda y temible. La presión sobre los amigos restantes alcanzó su punto de quiebre con la muerte de María. Juan y Carlos estaban aterrorizados. Juan, inmerso en sus prácticas ocultistas, se había aislado aún más, temiendo que su fascinación por lo esotérico lo convirtiera en el próximo objetivo. Carlos, cuyo comportamiento paranoico solo empeoraba, comenzó a evitar cualquier interacción, convencido de que cada sombra contenía al asesino. Ambos se sentían atrapados en una red de miedo y sospecha, cada uno sospechando del otro y sabiendo que podían ser los siguientes. María, en su pequeño y desordenado apartamento, luchaba contra sus propios demonios. La adicción que intentaba superar se hacía más difícil de controlar con cada nuevo asesinato. La soledad y el miedo la mantenían en vela cada noche. María había encontrado consuelo en la amistad de Ana, y su brutal asesinato la dejó más desamparada que nunca. El caos emocional la hacía más vulnerable, pero también la llenaba de una extraña resolución. Necesitaba paz, aunque solo fuera por una noche. Una noche, mientras intentaba relajarse en su pequeño sofá, un sonido en la puerta la hizo saltar. Pensó que sería un vecino, alguien buscando ayuda, o simplemente un ruido común en su viejo edificio. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con la figura encapuchada del asesino. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina la paralizaba. Antes de que pudiera gritar, el asesino la empujó dentro y cerró la puerta tras él. María, debilitada por el miedo y sus propios problemas, apenas pudo defenderse. El asesino la inmovilizó rápidamente, susurrando las mismas palabras rituales que había usado con las víctimas anteriores. Palabras que resonaban como un eco siniestro en la mente de María. Los ojos de ella se llenaron de terror mientras el cuchillo ritual se hundía en su carne, siguiendo los patrones exactos que el asesino había aprendido también. Cada corte era preciso, meticuloso, parte de un ritual oscuro y antiguo.
Con su voz temblorosa, María preguntó por qué. El asesino, en un raro momento de revelación, susurró que el ritual estaba casi completo. Con su muerte, el poder eterno y las riquezas prometidas por la Santa Muerte estarían al alcance. Sus últimas palabras fueron una súplica a la Santa Muerte para recibir su alma, un oscuro juramento de lealtad. La sangre brotó y el asesino la utilizó para completar un patrón complejo en el suelo, un último tributo a la Santa Muerte. Las velas negras que había traído consigo fueron encendidas y dispuestas alrededor del cuerpo de María. El ambiente se llenó del olor de cera derretida y hierro, creando una atmósfera sofocante. La figura de la Santa Muerte, colocada con reverencia en el centro del patrón de sangre, parecía observar con ojos vacíos, absorbiendo la escena de la vida que acababa de ser tomada. Cada detalle del ritual fue ejecutado con precisión. Las ofrendas de frutas podridas y botellas de licor barato, los cigarrillos consumidos hasta la mitad y los símbolos antiguos trazados con sangre en las paredes. El asesino murmuraba invocaciones, su voz un susurro en la oscuridad, pidiendo protección y poder a la Santa Muerte. Cada movimiento estaba impregnado de devoción y locura, una danza macabra que culminaba en la muerte de María. El ritual, completado con fervor casi religioso, transformó el pequeño apartamento de María en un altar de muerte. El asesino, satisfecho con su obra, desapareció en la noche, dejando atrás una escena de terror absoluto. La policía llegó demasiado tarde. La escena era un reflejo de los horrores anteriores, pero con una intensidad aún mayor. El barrio estaba al borde del colapso, sumido en el miedo y la paranoia. Las investigaciones oficiales no arrojaron resultados y los archivos del caso fueron archivados, etiquetados como sin resolver. Los amigos de las víctimas, aquellos que sobrevivieron al terror, nunca pudieron sacudirse la sensación de ser observados, de ser los próximos en la lista del asesino invisible. Un día encontraron a Juan, el último amigo del círculo, muerto en su apartamento. Se había quitado la vida de manera ritual, siguiendo los mismos patrones que el asesino había usado en sus víctimas. En su pecho, una nota escrita con su propia sangre revelaba la última pieza del rompecabezas. Había completado el ritual para alcanzar el poder eterno sometido por la Santa Muerte en una supuesta segunda vida. Las velas negras seguían ardiendo en altares ocultos y las oraciones a la Santa Muerte resonaban en susurros en la oscuridad. La devoción a la muerte se había arraigado profundamente en el barrio, y la figura esquelética, con su guadaña y su reloj de arena, continuaba reinando sobre un mundo donde el miedo y la devoción se entrelazaban en una danza macabra e interminable.